Días. Muy bien, vamos a empezar el estudio hoy. Vamos a partir del día de hoy empezar a estudiar la segunda carta a los Corintios y vamos a tomar este pasaje para el día de hoy, este pasaje como base. Vamos a 2 de Corintios 1:20, versión Reina Valera 60. Siempre empezamos con la NBI, pero hoy quiero que analicemos a la Reina Valera 60 porque de aquí saco el nombre del tema. 2 de Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. El nombre del tema se llama En el sí y en el amén. Y cuando empezamos a analizar una nueva carta, un nuevo libro, primero damos una breve información sobre la carta, en este caso, contexto, quién la escribió, fecha, para tratar de ubicarnos históricamente. Pero antes de empezar a dar esta información, quiero que tomemos en cuenta este pasaje inicial para examinar una doctrina muy común entre creyentes. ¿Alguien ya ha escuchado la frase de en el sí y en el amén? Sí, ¿verdad? Casi todos. O en nuestro contexto cultural, la mayoría de los que se dicen cristianos entienden esto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se entiende cuando lees que en el sí y en el amén? Quisiera que leamos otra vez. En la versión 60 dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, nuestros amigos, si es que todavía tienes amigos de esos que le llaman de la doctrina de la confesión positiva, ¿habías escuchado ese término? Me encanta que le ponen nombre a cada cosa, ¿verdad? Los del triunfalismo, los de la prosperidad, los de la confesión positiva. Y te ubicas inmediatamente qué clase de creyente es o cuáles son sus bases. Iba a decir bíblicas, pero normalmente no son bíblicas las bases que utilizan. Entonces, cuando tú escuchas a estos amigos nuestros sobre la confesión positiva, ellos aseguran que nuestras palabras tienen poder. ¿Alguna vez lo escuchaste? ¿Alguna vez te enseñaron eso? Que tus palabras tienen poder. De manera que cuando alguien te decía algo que estaba chido, decías, amén, yo lo recibo, ¿verdad? Pero si alguien te decía algo que no era chido, decías, lo rechazo en el nombre de Jesús. ¿Qué pasaba si no lo decías? ¿Qué pasa si no decías, lo rechazo? Se te quedaba pegado de alguna forma, ¿verdad? Entraba en tu vida y podía hacer destrozos. ¿Y qué pasaba si te decían algo chido y no decías que lo recibías en el nombre de Jesús? Pues te lo perdías. Entonces se volvió una especie de poner una atención siempre en estar diciendo qué sí quieres y qué cosas no quieres, y de ahí lo extienden a muchísimas cosas en el ámbito cristiano. Y por eso creo que muchos cristianos, cuando escuchan una predicación o cuando alguien está hablando algo, gritan amén, ¿verdad? Amén y amén. Y dices, ¿por qué gritas amén? No, pues porque es cierto lo que dices, ¿no? Y yo lo recibo eso, amén. Y yo a veces lo digo así, ¿verdad?, en tono de juego, que a ver cuántos dicen amén. Pero ¿te has preguntado de dónde viene eso de decir amén? De la confesión positiva, basada principalmente en este pasaje. Porque tratando de analizarlo como ellos lo analizan, voy a hacer una breve explicación. Y esto no me lo estoy sacando de la manga, tú puedes ponerle una búsqueda en internet, en el sí y en el amén, y te aparecen un chorro de documentos donde te explican en términos muy similares lo que te voy a decir hoy. Ellos analizan este pasaje así, y el fin de hacer la comparación es porque si yo soy pastor a cargo de la enseñanza, mi tarea es nutrir y dirigir, ¿verdad? Un maestro nutre, un pastor dirige. Y si yo soy pastor a cargo de la enseñanza, tengo las dos funciones. Y la dirección implica indicar el camino correcto según Escritura y señalar el equivocado, ¿verdad? Hablar sobre la doctrina bíblica no nada más es decirla, sino también compararla con otras enseñanzas, como Pablo en la segunda carta de los Corintios
va a ser de manera muy frecuente al exponer o tratar de exponer la doctrina de los falsos apóstoles que se estaban infiltrando en la iglesia de Corinto. Entonces, mi intención no es burlarme de los que creen en la confesión positiva. Mi intención es que juntos analicemos su enseñanza para determinar si es bíblica. Y si un día te cuestionan o te topas a uno de estos hermanitos, suponiendo que no podemos asegurar que simplemente por creer en la confesión positiva no son salvos, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí creían en eso? ¿Verdad? Entonces me puedes decir, los que creen en eso son del diablo. ¿Verdad? ¿Cuántos de aquí andaban en eso? Andábamos, porque yo también andaba. Así que el hecho de que crean en eso no significa que no son de Dios y que son del diablo, no. Pongámonos en sus zapatos y suena muy convincente, ¿verdad? Suena útil incluso, suena útil porque puedo deshacerme de las cosas que no me agradan y apropiarme de las que me agradan. Entonces, entre los distintos documentos que encontré y mi experiencia personal en el pasado, de lo que se me enseñó en cuanto a estos pasajes, dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y te dicen, cuando una promesa de Dios se te es revelada, tú tienes que decir sí y amén, porque el cumplimiento está ligado a nosotros, porque dice que todas las promesas de Dios son sí y amén por medio de nosotros. ¿Me explico? Según ellos, no es lo que yo estoy diciendo. Según ellos, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Hay un error de lectura que ahorita voy a acentuar, pero cuando tú lo interpretas así, en el sí y en el amén, estás dejando o estás leyendo incorrectamente cuando dice en el sí y en el amén, no es como yo lo estoy leyendo, en el sí y en el amén. El artículo el no hace referencia a sí. No sé si me explico. El sujeto no es sí ni amén. Él está haciendo referencia a un sujeto que no está en este versículo. Entonces, tienen que leerlo así, en el sí y en el amén. Pero la lectura correcta es en el sí y en el amén. ¿Verdad? Pero ahorita vemos más a detalle eso. Por lo pronto, supongamos que les tenemos que conceder que en el griego antiguo no hay acentos. ¿Verdad? Podrían decirnos, ¿de dónde te sacaste ese acento si en el griego antiguo no hay acentos? Ni comas, ni puntos, ni nada de eso. Entonces, hasta ahorita les damos el beneficio de la duda. Y si lo leemos así, en el sí y en el amén, y las promesas de Dios son por medio de nosotros para la gloria de Dios, ellos concluyen que cuando tú escuches una promesa, o si quieres que una promesa se cumpla en tu vida, para glorificar a Dios, tienes que decir sí y amén. Y luego profundizan en la doctrina de qué significa sí y qué significa amén. No en el original, sino como ellos lo entienden. Dicen, tú tienes dos posibles respuestas a una promesa de Dios. ¿Le dices sí o le dices amén? Si le dices sí es porque ya se cumplió, según ellos. Si le dices amén es porque todavía no se cumple y esperas que se cumpla. Pero si tú dices no, eso no va a poder suceder en tu vida. Nunca lo vas a ver materializado en tu vida porque en tu boca hay poder. ¿Verdad? Me imagino que aquí estamos casi todos familiarizados con esa doctrina. Ok. De ahí se desplegarían muchísimas cosas que ellos también analizan. Importan pasajes en este contexto de lo que ellos hablan para tratar de respaldarse. Por ejemplo, Marcos 11:23. Ellos dicen, esto es bíblico y te estamos dando evidencia bíblica. Y como una referencia autoritativa a su interpretación, citan Marcos 11:23. Dice, Nueva Versión Internacional, les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá, lo obtendrá. Entonces, aunado a lo que leímos en el sí y en el amén, ¿cuál es la conclusión? Que si tú le dices a este, quítate de allá, quítate de aquí, vete al mar, o un monte o un árbol, que es en otro pasaje, te va a obedecer. Entonces, tus palabras tienen poder, ¿verdad? Y si en el sí y en el amén, interpretado como ellos lo usan, se lo juntas a este pasaje, ya tienes la doctrina completa de la confesión positiva. Yo le puedo decir a esta enfermedad, vete de aquí. Y según este pasaje, si estoy creyendo sin albergar la menor duda de que sucederá, entonces voy a sanar.
Y yo recuerdo que no hace mucho una mujer me escribió en Facebook y me dijo, hermano, y yo primero le quería agradecer por llamarme hermano, pero luego me acordé que los cristianos no saben qué significa eso y me arrepentí. Tú le llamas hermano a alguien a quien identificas como verdadero creyente de Jesús, a alguien por quien tú dices, con mi vida aseguro que es una persona que nació de nuevo. Pero ahora los cristianos le dicen hermano a cualquier cosa, ¿verdad? Incluso hasta entre los no creyentes. Hermano, ¿cómo está? Dices, bueno, pues entonces, ¿qué significa hermano? Me dice, hermano, quiero que ore por mí, porque me detectaron una enfermedad muy grave, pero yo ya declaré que soy sana. ¿Qué le responderías tú? Yo le respondí y creo que se molestó porque ya no me volvió a escribir nada. Le dije, antes de orar por ti, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Por qué me pides oración para algo que ya declaraste? ¿Verdad? Hermano, le pido que ore por mí para que sane y yo ya declaré que soy sana en el nombre de Jesús. Entonces, ¿para qué quieres que ore si ya declaraste? ¿Verdad? Los cristianos declaran un montón de cosas y los confiesan positivamente, pero no dejan de pedir oración. ¿No te parece completamente contradictorio? Entonces, ¿para qué confiesas si ni siquiera estás seguro de que se va a cumplir? Y luego piensas que necesitas apoyo, ¿verdad? Mira, yo ya le declaré, yo ya solté la palabra, dicen, ¿verdad? Ese es bien común. Ya le solté la palabra. ¿Y ahora qué tiene que pasar para que se cumpla? Número 1, tienes que creerla y confesarla, según los pasajes que leímos, ¿verdad? Yo lo creo, estoy seguro y lo confieso. Así será, lo declaro en el nombre de Jesús. Ok, y cuando no se cumple, te faltó oración. Te faltó el apoyo porque Satanás anda como león rugiente y se puede interponer entre lo que Dios tiene para ti. Entonces tienes que luchar contra tus enemigos espirituales y necesitas a toda la banda, como dice que el ¿qué? Mi banda me respalda, ¿cómo se? Tienes que andar con los lentes atrás, ¿no? Porque decían que mi barrio me respalda, ¿no? Decían en las redes sociales. Entonces tienen que hacerle montón a Satanás y tienen que juntar a todos en sus redes sociales y en todas las iglesias que puedan, toda la raza que esté dispuesta a orar para montonear a Satanás y que Dios pueda cumplir lo que alguien ya declaró. Completamente antibíblico y lleno de contradicciones en sí mismo, ¿sí o no? Para empezar, la soberanía de Dios. Nadie puede frustrar los planes del Señor. Si Dios lo dijo, no lo hará, ¿verdad? Dios no intenta, Dios no trata. Dios dice y sucede, aún por encima de Satanás. Cristo está sobre todo poder y autoridad, sobre todo principado, para que sus subordinados, incluyendo a Satanás, haga algo. ¿Quién tuvo que autorizarlo? Dios mismo, ¿verdad? Si tú elevas a Satanás a la altura de Dios, Dios ya no puede ser Dios, porque por definición solo puede haber un Dios. No sé si me explico. Hay un ser que es infinito, ¿verdad? Eterno. Ok. ¿Puede haber dos seres infinitos y eternos? ¿Por qué no? Mira, si tú dices que tienes un ser infinito y eterno, significa que no le falta nada, ¿verdad? Tiene todo. Ok. Si tú dices que hay otro infinito y eterno que también tiene todo y no le falta nada, ¿cómo los diferencias uno al otro? No podrías hacer ninguna diferencia, ¿no? Porque si los dos tienen todo, ¿qué te hace pensar que son dos? Para que sean dos, a le falta lo que tiene, ¿verdad? Y a le falta lo que el otro tiene. Pero si le falta algo, ya no es infinito, ya no es eterno, ya no puede ser Dios. Por eso solamente hay un Dios. Y no puedes a nadie, a ningún ser creado, incluyendo Satanás, otorgarle el nivel que solamente Dios tiene. Y todo eso se desprende en el sí y en el amén. Quisiera que vieras lo grave que es
la forma en que interpretas un texto, la forma en la que llegas a una conclusión a partir de un texto. Porque la intención es analizar la segunda carta a los Corintios y en el primer capítulo nos topamos con esta situación y necesitamos entender el contexto de lo que está sucediendo para ver de qué nos está hablando Pablo y poder sacar una conclusión correcta del pasaje inicial, ¿verdad? Y si demostramos que en el sí y en el amén, este pasaje, está mal interpretado, toda la doctrina de la confesión positiva se viene abajo, ¿verdad? Toda la doctrina, toda, está sobre un pequeño eslabón. Si eso está mal interpretado, todo cae. Y qué grave es tener toda una doctrina sostenida sobre algo tan sensible, tan falible, tan fácil de tumbar. Entonces, cuando tú te dices cristiano, tienes que asegurarte que tu base es sólida, que no estás agarrándote de un pasajito, ¿verdad? Que la simple lectura en nuestro idioma, en la escritura, deshace en el sí y en el amén, ¿verdad? Pero profundicemos para respaldar bíblicamente a qué se refiere en el sí y en el amén y pues de una vez echar por tierra toda esa doctrina, ¿ok? Entonces, para empezar a leer la segunda carta de los Corintios, quisiera que primero entremos en el contexto de entender lo que está sucediendo o lo que históricamente en ese momento estaba sucediendo, lo cual podemos deducir de la Escritura porque no lo dice literalmente, pero podemos inferirlo por lo que la primera carta y la segunda carta dice. Y entendiendo cómo estaba la situación, empezamos a leer el primer capítulo para poder tener el contexto de lo que Pablo está diciendo. Recordemos que para poder interpretar correctamente necesitamos no nada más leer el pasaje, sino el contexto literario, ¿verdad? Todo el capítulo o toda la carta. Además necesitamos el contexto histórico y cultural, porque tenemos que llegar a lo que el autor quiso decir, ¿verdad? Cuando Pablo escribió eso, se lo dijo a los corintios, que tienen una sociedad, una cultura, un momento histórico, que lo que dijo iba a ser entendible para ellos. Y cuando tú lo lees, si no tienes el mismo contexto histórico y cultural, no necesariamente vas a comprender lo mismo. Así que tenemos que ir a ver qué es lo que estaba sucediendo en la medida de lo posible y tratar de ponernos en los pies de los corintios para entender qué se dijo, qué se les dijo a ellos y como ya estamos en otro tiempo y en otra cultura, ver cómo aplica para nosotros, ¿ok? Entonces, aquí tengo unas notas que en el transcurso del análisis de esta carta las vamos a ir detallando. Por efectos de tiempo se las voy a leer seguido y voy a decir las citas bíblicas, pero no las vamos a ir a leer hoy en detalle. Son citas de la primera carta de los Corintios que ya vimos y citas que vamos a ver en el transcurso de la segunda carta. Así que por efectos de tiempo ahorita solo se las voy a leer así resumida y después lo analizamos a detalle. Número 1, autor de la carta, claro está en el versículo 1, es Pablo, ¿verdad? ¿En qué año fue escrita? Primera de Corintios fue escrita, se cree en el 55 después de Cristo. Segunda de Corintios se cree que fue a finales del 55 o principios del 56. A lo mucho hay un año de diferencia entre la primera y la segunda carta. Es decir, las cosas están frescas. Todo lo que Pablo corrigió en Primera de Corintios, ¿se acuerdan? En cuanto al velo y la inmoralidad sexual y todas las prácticas que tenían, no había pasado mucho tiempo cuando escribe la segunda carta. Así que el problema sigue estando ahí vigente, ¿verdad? No hubo ya un tiempo intermedio donde se te olvidó las cosas y tienes que volver a explicar. Todavía está todo fresco en lo que estaba sucediendo. Y para poder entender Segunda de Corintios, voy a leer desde que Pablo dejó Corinto y las cosas que pasaron hasta que se escribió la segunda carta. Porque lo que nosotros llamamos Primera y Segunda de Corintios no fue ni la primera carta ni la segunda. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, todo esto es sacado de distintos pasajes y armado en una conclusión. Número 1, después de fundar la iglesia en Corinto, Pablo se marchó a otra ciudad. Ya lo sabíamos y lo vimos en Primera de Corintios, ¿verdad? Luego escuchó rumores sobre la inmoralidad en la iglesia de Corinto y les escribió una carta que no tenemos para confrontar ese pecado. Eso lo puedes leer en 1 Corintios 5:9. Dice, les escribí para decirles que se apartaran de los inmorales. Y obviamente eso no lo dijo en la primera carta a los Corintios, de manera que hubo una carta previa que no tenemos, ¿ok? Luego, mientras estaba en Éfeso, recibió reportes de problemas de división en Corinto, ¿verdad? Ya sabemos que la familia de Estefanas y no sé quién les habían dicho.
Y dijimos que se hace con los chismosos en la congregación, ¿verdad? Se les tiene en alta estima si se hace correctamente, ¿verdad? Porque en lugar de callarse y ser cómplice de todos, expusieron la situación ante Pablo. Luego, cuando se entera Pablo, los corintios, en ese mismo lapso, le escriben una carta a Pablo con dudas específicas. Lo vimos en 1 Corintios 7:1, dice, ahora, de acuerdo a lo que me preguntaron por escrito, y empieza a responder las preguntas. De manera que ahí estaba la carta antes, ¿verdad? Pablo respondió esos asuntos con lo que llamamos la primera carta a los corintios. Así que no fue la primera, pero es la que tenemos. De las que tenemos, es la primera, en tiempo. Luego, Pablo planeaba quedarse en Éfeso más tiempo y les envió a Timoteo. Eso lo vimos el miércoles en capítulo 16, cuando dice, me voy a quedar hasta el Pentecostés y les voy a mandar a Timoteo. Dice, después nuevamente llegaron rumores a Pablo sobre la llegada de falsos apóstoles a Corinto, posiblemente reportados por Timoteo, porque Timoteo fue enviado a Corinto, seguramente regresó. Pablo inmediatamente después viajó a Corinto para hacerles una visita con tristeza. Eso lo vamos a ver en 2 Corintios 2:1. Dice, cuando los visité con gran pesar, con gran tristeza. Así que hubo una visita. Luego, después de esa visita, Pablo regresó a Éfeso y les escribió con gran tristeza una carta que le envió con Tito. Eso lo encontramos en 2 Corintios 2:4. Dice que les escribió severamente sobre lo que había pasado. Luego, después Tito, como fue quien con quien se mandó la carta, Tito regresó con la información sobre la reacción de la iglesia. Y eso lo encontramos en 2 Corintios 7:6-8. Dice que estaban bien agüitados, pero Tito llegó y los confortó de que la gran mayoría había reaccionado favorablemente. La carta era dura, Pablo había ido a visitarlos, tuvo algo difícil con ellos, se fue, les escribió una carta relativa a eso y Pablo pensó que ya no le iban a querer, ¿verdad? Que ya no iban a querer saber nada de él. Y luego Tito viene y le dice que la gran mayoría de la iglesia reaccionó favorablemente y ahora lo reconocen como un apóstol. De manera que entendemos que los falsos apóstoles hicieron algo contra el prestigio o el testimonio de Pablo que tuvo que ir a defender. Y la segunda carta a los Corintios, Pablo defiende constantemente su apostolado. Después de eso, cuando encuentra la reacción favorable, Pablo escribe lo que llamamos la segunda carta a los Corintios para expresar su alegría, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. Defiende su apostolado, confronta la doctrina de los falsos apóstoles y da instrucciones sobre la colecta para los pobres. De eso hablamos el miércoles. Entonces, entendamos que cuando escribe 2 Corintios, Pablo acaba de tener un enfrentamiento con ellos, principalmente con la doctrina de los falsos apóstoles, para defender quién es él. Está puesto en duda su evangelio y están analizando el evangelio de estos falsos apóstoles que entraron a Corinto, ¿ok? Entonces, en base a eso, empieza a narrar lo que leemos y quisiera que consideráramos, para empezar a analizar el pasaje del sí o el amén, empecemos, bajo ese contexto, a analizar las tres versiones que normalmente leemos. Vamos a 2 Corintios 1:20 para comparar la Reina Valera 60, la Nueva Versión Internacional y la traducción lenguaje actual. Porque estas tres, la Reina Valera 60 está muy apegada al original, está traducida literalmente en la gran mayoría de los pasajes y casi todos los cristianos de mi generación y antes la conocen, ¿verdad? Ya los más nuevos, quién sabe. ¿Por qué la NBI? La NBI es una traducción más actual, independiente de la Reina Valera 60, que también está muy apegada en la gran mayoría de los pasajes en cuanto al texto original. Es una interpretación, es una traducción literal también, pero con un lenguaje muy diferente al de la Reina Valera 60. Y la traducción lenguaje actual le agregamos porque esa no es una traducción literal, es conceptual. No estás leyendo lo que estaba en el original, estás leyendo lo que el equipo de traductores piensa que dijo el autor. Y es útil porque a veces te explica de una forma completamente diferente los contextos y puede ayudarte a comprender lo que las otras dos versiones dicen. Ya me han preguntado y lo quiero decir, ¿por qué no consideras otra como la de Dios habla hoy, Biblia de las Américas? Quizás más adelante me deshaga de una de estas tres, aún no sé cuál, pero muy probablemente pongamos otra, ¿verdad? Traducciones más modernas, pero por lo pronto no. Por lo pronto estamos analizando estos. Entonces veamos los tres pasajes. 2 Corintios 1:20, Reina Valera 60, que ya la leímos, pero para acordarnos, porque de cierto os digo que cualquiera... Ah, no, ese es Marcos.
porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Nueva versión internacional. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. La palabra Cristo no viene en el original. Esta traducción no es literal. Pero está tratando de resolver una confusión. Porque en el verso anterior, que al rato lo leemos, el sujeto de la oración es Cristo. De manera que cuando dice que es en Él sí y en Él amén, Él es Jesús. Por eso la NBI dice que todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo, o sea, en Él. Así que por medio de Cristo, que es Él, respondemos amén para la gloria de Dios. Traducción en lenguaje actual. Y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso, cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo, decimos amén. Y es una manera completamente distinta de explicarla, ¿verdad? Que en este caso, la Reina Valera 60 lo está traduciendo tal cual. Y las personas que acostumbran a leer un pasaje y ya de ahí sacan conclusiones, pues agarran monte fácilmente. Creo yo, no sé qué tan justificable sea, ¿verdad? Pero creo yo que tanto la NBI como la TLA hacen el esfuerzo por eliminar dicha confusión y que quede mejor explicado quién es Él en el contexto de en el sí y en el amén, ¿verdad? Obviamente ya hemos visto que tanto la traducción en lenguaje actual como la NBI agarran monte tratando de explicarlo más fácil, ¿verdad? Así que no siempre es recomendable que se deje escrito esto. Entonces, si te fijas, la NBI y la TLA deshacen de entrada cualquier fundamento que la confesión positiva quiera hacer con el sí en el amén, porque claramente se ve que no está hablando de que digas sí, ni está hablando de que digas amén, no tiene nada que ver con tu boca y con tu confesión, está hablando de Cristo y lo que Dios hace por medio de Cristo. Entonces, eso ya debería ser razón suficiente para ya no considerar la doctrina de la confesión positiva, pero todavía hay cosas más importantes para poder entender a qué se refiere. Así que leamos el contexto. 2 de Corintios 1, del 12 al 17. Del 1 al 11, espero yo lo analicemos el miércoles. ¿Por qué? Porque yo pensaba hablar las dos cosas hoy, pero me iba a extender mucho. Si ya me extiendo mucho, imagínate que yo diga me voy a extender mucho, es porque ya, ahora sí va a ser demasiado, ¿verdad? Así que por amor a ustedes, corté ese tema para analizarlo a profundidad el miércoles. Por eso no quiero que piensen, Hernán se está brincando un chorro de pasajes. Lo vamos a analizar el miércoles. Leamos del 12 al 17. Nueva versión internacional dice: para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado con el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. No estamos escribiéndoles nada que no puedan leer ni entender. Espero que comprenderán del todo. Así como ya nos han comprendido en parte, que pueden sentirse orgullosos de nosotros, como también nosotros nos sentiremos orgullosos de ustedes en el día del Señor Jesús. Pausa. Si te fijas, aquí nos deja ver que la visita anterior tiene que ver con la confianza que tenían en Pablo, ¿verdad? Y que dice que les está escribiendo de manera que entiendan que al cabo que ya comprendieron en parte, que no tienen por qué dudar de Pablo, ¿verdad? Pero como quiera, no tienes plena certeza, sino hasta que llegue el día en que Jesús venga por nosotros. Y en ese entonces, dice, nos sentiremos orgullosos Pablo y los corintios unos de los otros, ¿verdad? Porque allá vas a decir, sí llegaste, ¿verdad? Orgulloso. En lugar de llevarte la sorpresa de que, y no vino tan chido que predicaba, tan chido que confesaba, declaraba con poder. Bueno, pues ya sabes por qué no va a estar allá, ¿verdad? Entonces, versículo 15. Confiando en esto, quise visitarlos primero a ustedes para que recibieran una doble bendición. Es decir, visitarlos de paso a Macedonia y verlos otra vez a mi regreso de allá. Pausa. Pablo consideraba que su visita a la iglesia era una bendición, ¿verdad? Y la doble bendición es que los iba a visitar 2 veces. ¿Ok? ¿Está siendo altanero o no? ¿En qué se basa para ti? Imagínate que yo te diga, hermanos, hoy tienen la bendición de tenerme con ustedes. ¿Cómo lo verías de mi parte? Y digo, y van a tener más bendición porque voy a estar 3 horas con ustedes. Bien bendecidos van a estar.
Fíjate, este tipo de declaraciones normalmente las hacen aquellos pastores que no traen una doctrina correcta. No sé si te has dado cuenta. Te dicen, hoy traigo una palabra para ti de parte de Dios. Bien seguros. Y si yo sé que te vas a ir bendecido. Bien seguros, ¿verdad? ¿De dónde viene esa seguridad? Te dicen, saliendo de aquí vas a ser transformado. Y va a haber ventanas abiertas y van a caer sobre ti las bendiciones. Y las cosas van a cambiar. Tú eres un gigante en las manos de Dios. ¿Verdad? ¿Gracias a qué? A lo que Él te reveló. A lo que Él te acaba de declarar. A el mensaje que Dios le dio y te acaba de entregar. De manera que centran la atención en que necesitas tenerlo a Él para que tú puedas avanzar en las cosas de Dios. Y si lo quieres quitar del camino, pierdes la bendición. ¿Verdad? Dicen que la gravedad lo explica fácilmente. Que si tú ungías a Aarón y le pones aceite en la cabeza, ¿quién es el primero que recibe bendición? ¿Qué parte del cuerpo es la primera que es bendecida? Pues la cabeza. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Según ellos, el pastor, ¿verdad? Entonces, cuando un rebelde de la iglesia dice, a mí no me está cayendo nada de bendición, nomás a ti, ¿cuál es la respuesta? Pues la gravedad. La fuerza de gravedad lo explica todo. ¿Qué tiene que ver la fuerza de gravedad? Pues si tú echas la bendición de Dios sobre una iglesia y esa iglesia tiene una cabeza que es el pastor, ¿a quién le cae primero la bendición? Pues al pastor. ¿Y tú qué eres? ¿Líder? No. ¿Director? No. ¿Evangelista? No. ¿Ujier? Que es el de los últimos, ¿verdad? En muchas partes. ¿Ni Ujier? No. Compadre, entonces ¿cuándo te va a llegar a ti? Tú estás allá abajo. ¿Verdad? Así que por efectos de la gravedad, que no tiene nada que ver con la unción y las cosas bíblicas, te dicen, tú aguanta, porque se va a tardar en llegar. Ahora, no te va a llegar todo completo, ¿verdad? Porque ya está bien repartida. Entonces, centran tanto la atención en sí mismos que ellos se convierten en el canal de bendición para tu vida. Cuando la Escritura dice que solo tenemos un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y la Biblia dice que Jesús es la cabeza de la iglesia, no un pastor. Y tener un pastor es ir en contra de los reglamentos bíblicos que señalan a una multitud de pastores. Entonces, ¿por qué Pablo dice, les va a caer doble bendición? Voy a ir una vez y de regreso otra vez. No quites lo que acaba de decir y lo que nos va a decir. Si Pablo efectivamente habla lo que Dios ha enseñado, ¿te resultará de bendición? ¿Sí o no? Quisiera que lo pusiéramos en nuestros tiempos. Estamos tratando de interpretar la carta de Pablo haciendo nuestro mejor esfuerzo. ¿Qué de beneficio sería que Pablo mismo viniera y nos la explicara? ¿Cambiaría? ¿Sería de bendición? Claro, así que aguas. Cuando tú ves que unas personas aplican este concepto de que ellos son el medio y que yo te voy a dar la bendición, examina su doctrina. ¿Verdad? Si efectivamente es bíblica, te va a ser de bendición, no lo pongo en duda. Si te están diciendo mugrero y medio inventado, son unos mentirosos que están tratando de enseñarte que sin ellos no puedes hacer nada. ¿Verdad? Ok. Entonces, versículo 16, es decir, visitarlos de paso a Macedonia y verlos otra vez a mi regreso de allá. Así podrían ayudarme a seguir el viaje a Judea. Al proponerme esto, ¿acaso lo hice a la ligera? ¿O es que hago mis planes según criterios meramente humanos, de manera que diga sí, sí y no, no al mismo tiempo? ¿A qué se refiere aquí? Teniendo el contexto de que lo estaban desprestigiando, ¿verdad? De que los apóstoles que llegaron a Corinto estaban hablando mal de Pablo para que su mensaje fuese desestimado. Y luego, Pablo había dicho que iba a ir con ellos de ida y de venida y por lo que podemos ver, no pudo cumplir lo que dijo. Así que si tú tienes un grupo de personas que quieren difamar a Pablo y se dan cuenta que no cumplió lo que dijo y parece que te dice que sí, pero es no, ¿qué podemos concluir de la enseñanza de Pablo? Si Pablo es una persona que te dice que sí, pero realmente no lo va a hacer, ¿puedes confiar en su mensaje? ¿Puedes confiar en su enseñanza? No. Entonces, el hecho de que Pablo no haya podido concretar lo que planeó, sabiendo que hay gente que lo está tratando de difamar, tiene que empezar a explicar.
¿Acaso lo hice a la ligera? O sea, ¿creen que así me vale, yo cambio de opinión y no me importa? Dice, ¿o es que hago mis planes según criterios meramente humanos? O sea, Pablo hace su plan sin considerar la voluntad de Dios, que sería otra cosa muy grave, ¿verdad? Porque no sería confiable su mensaje. Dice, de manera que yo diga sí, sí y no, no al mismo tiempo, o sea, ¿no es congruente? Pablo cuestiona eso porque eso es lo que están tratando de hacer con él, desprestigiarlo, ¿verdad? Leamos versículos 18 y 19. Pero tan cierto como que Dios es fiel, el mensaje que les hemos dirigido no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no, en Él siempre ha sido sí. Y aquí hay un juego de palabras que se puede revolver, así que desglosémoslo. Pablo quiere defender que él no está siendo negligente ni de doble lengua, o que no es incongruente cuando no pudo cumplir con su plan, ¿verdad? Y quiere demostrar que su mensaje, el Evangelio, es válido a pesar de que él no haya podido cumplir con lo que se propuso. Y dice entonces, el mensaje que les hemos dirigido no es sí y no, referente a Dios. Es decir, la enseñanza que han recibido de Pablo no se contradice en sí misma. No dijo Pablo, Jesús resucitó de los muertos, y le dijo, siempre no, no resucitó. Como algunos vimos que enseñaban, que no había resurrección de los muertos. Y Pablo hacía referencia, ¿cómo puede ser entonces que si no hay resurrección, Cristo resucitó? Porque si tú aseguras que no hay resurrección, entonces invalidas el Evangelio. Y Pablo está demostrando que su mensaje no es contradictorio, que lo que él ha dicho sigue firme, no cambia. Y luego el versículo 19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí, no, en Él siempre ha sido sí. Y aquí vamos a la traducción lenguaje actual para tratar de aclararlo. Dice versículos 18 y 19, Dios es testigo de que cumplimos nuestra palabra. Punto. Lo pone simple, ¿verdad? Está hablando de congruencia. Y luego versículo 19, Timoteo, Silas y yo les anunciamos el mensaje de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesucristo no decía una cosa primero y otra después. Al contrario, siempre cumplía su palabra. Entonces, aquí está empezando a amarrar más la doctrina que él enseñó. Número 1, el hecho de que no haya podido completar su viaje está diciendo no me hace incongruente. Cuando yo les hablé de Jesús, todo tuvo congruencia, no hubo cosas contradictorias. Y número 3, las promesas que escucharon de Pablo, que las dijo Jesús, en él tampoco hay incongruencia. En él tampoco hay un sí o no, él siempre es sí, que es lo que yo decía. Dios no trata, Dios no intenta, él hace. Siempre es un sí. ¿Me explico? Ok. Y luego versículo 20, que es el que estamos poniendo como base. Nueva versión internacional, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Traducción en lenguaje actual. Y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso, cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo, decimos amén. Reina Valera 60, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. ¿Quién es Él? Según el contexto, Jesús, ¿verdad? Por medio de nosotros, o sea, el amén, dice, y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Aquí es donde tenemos que desentrañar lo que ellos dicen. Las promesas son sí y amén por medio de nosotros. Así que ellos creen que cuando dicen sí y amén, se cumplen. Ya demostramos que Él no hace referencia ni a sí ni a amén, ¿verdad? Sino a Jesús. En Jesús es sí. Las promesas de Dios en Jesús es sí. Y en Él, en Jesús, es amén. Por medio de nosotros. ¿Cómo que por medio de nosotros? Por eso la TLA dice, por eso cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo decimos amén. En Jesús está el amén cuando nosotros lo decimos. Se traduce o se explica de esta forma. Cuando nosotros decimos amén es gracias a Jesús. Y quiero explicar por qué. Cuando analizamos el original, cuando habla de sí y amén, la palabra sí, pues es sí, esa no tiene ciencia, pero la palabra promesas, que es las promesas, son en el sí y en el amén. La palabra promesas es el griego epagelia, que se traduce como promesa.
término legal que se refiere a una promesa con aprobación oficial. O sea que en términos legales, cuando tú decías algo era ante testigos certificado de que realmente eso es verdadero. Entonces, cuando habla de las promesas de Dios, no necesariamente es algo que te va a dar, es algo que Él ya dijo y que está aprobado por Él, oficialmente hablando. Y la palabra amén, ese griego amén, que se traduce como así sea, con toda seguridad o verdaderamente. Entonces, cuando alguien dice amén, puede decir así sea, ¿verdad? En el futuro. O está diciendo eso es totalmente seguro de que va a suceder. O eso que se dijo es verdadero. Por eso cuando algunos amigos cristianos dicen, yo he visto testimonios que dicen, no, y el demonio tiene poder. ¿Y qué dicen? Amén. ¿Verdad? ¿Por qué dices amén, verdad? Si no hay ningún poder que ser creado tenga, a menos que provenga de Dios. Entonces el demonio no tiene poder como de él mismo. ¿Y por qué la gente dice amén? Pues por ignorancia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que a las promesas que Dios ha dicho, pongamos la más importante de todas? Ya lo analizamos hace como un mes, pero tiene que ver con esto. La elección y la predestinación. ¿Se acuerdan que lo analizamos? Dios eligió y predestinó, priorizó en griego, que significa ordenar de antemano. Algo que Él dijo que sucedería. Y luego la carta a los Efesios nos dice que antes de la fundación del mundo. ¿Ok? ¿Esa es una especie de promesa? Me voy a poner yo en el ejemplo, ¿verdad? Imagínate que antes de crear todo, Dios dijo, Hernán va a estar conmigo por la eternidad. Y lo ordenó. Ok. Yo ahorita conozco a Dios. ¿Qué tanta certeza puedo tener de que voy a estar con Él? ¿Qué tan seguro puedo estar? Si Dios dijo, Hernán va a estar conmigo, ¿puedo confiar en eso? ¿Cómo puedo decir yo amén a esa promesa? ¿Cómo podría yo decirlo? ¿Por medio de quién puedo confiarle a Dios? ¿Por medio de quién conozco a Dios? ¿Por medio de quién dejé de ser su enemigo? ¿Por medio de quién? De Jesús. Así que el amén en nosotros es por medio de Jesús, porque sin Jesús somos enemigos de Dios y las cosas de Dios son locura para nosotros, como ya lo analizamos. La predicación del Evangelio es tropezadero para los para los judíos, locura para el gentil. La única forma en que yo le digo a algo que Dios dijo, eso es verdadero, es por medio de lo que Jesús ha hecho en mi vida, lo que hizo por mí. ¿Me explico? Luego, en cuanto a las promesas, dice, se cumplen en Jesús. ¿Qué significa esto? Cuando el Padre dijo, Hernán se va a salvar, lo ordeno, ¿quién vino a cumplirlo? Yo no, ¿verdad? Fue Jesús. Jesús dijo, lee Juan capítulo 6, he venido a cumplir la voluntad del Padre, y esta es la voluntad, que de los que Él me da, no pierda yo a ninguno. O sea que cuando Dios dijo en la elección, predestinación, antes de la fundación del mundo, Hernán va a estar conmigo, y Jesús viene y dice, yo he venido a cumplir lo que el Padre me encomendó, de los que Él me dio. Es decir, Jesús diría, Dios me dio a Hernán, y la voluntad del Padre es que Hernán nunca se pierda. ¿Ok? Así que la promesa de Dios fue en Jesús un sí, se cumple y Jesús vino a hacer lo que estaba destinado que hiciera para ser nombrado sumo sacerdote, obtener la redención de todos, y estoy resumiendo lo que ya analizamos, ¿verdad? Y gracias a la estatura de Cristo, el alto nivel que obtuvo, al descender de Él podemos estar ante el Padre. Así que por medio de Él fue un sí, y el hecho de que yo diga que creo en eso, que es verdadero, es por lo que ha hecho en mí. Y luego nos dice, versículos 21 y 22, Nueva Versión Internacional, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Está hablando de tres personajes en estos dos pasajes. El Padre, el Hijo
y del Espíritu Santo. Y los tres tienen que ver en la salvación, ¿verdad? Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. Dios ha dicho algo, se ha cumplido en Cristo. Y quisiera que analicemos el original, qué significa estar firmes. Bueno, ahorita les explico. Lo que nos mantiene firmes es una sola palabra en griego, bebaio, que se traduce como caminar sobre algo sólido. Por lo tanto, se entiende como seguro, firme o confiable. Fíjate, lo que realmente significa es caminar sobre algo sólido. Y te trata de explicar una situación, ¿verdad? ¿Qué se siente caminar sobre hielo o sobre algo resbaladizo? ¿Y qué se siente caminar sobre algo sólido que no te hace tropezar? Por eso se traduce como firme, seguro y confiable. Entonces, cuando dice, te mantiene firme, Dios nos mantiene firmes. Volviendo al tema de la promesa que Dios ha hecho y de la orden antes de la fundación del mundo. Si depende de mí, como muchos enseñan, que la salvación se puede perder y que la tienes que mantener, ¿ok? Eso implica que yo no puedo confiar en que la orden que Dios dio se vaya a cumplir, porque yo la puedo echar a perder, ¿verdad? Si Dios me eligió y me predestinó antes de la fundación del mundo, pero yo puedo arruinar el plan, como dicen algunos, pues Dios hizo todo lo que pudo, ¿verdad? Y ya que tú no quisieras, eso es bronca tuya. Oye, ¿y lo que Dios ordenó? Ahora, si yo la tengo que mantener, entonces ¿en quién voy a tener que poner mi confianza? No en Dios, porque sé que yo lo puedo echar a perder. ¿En quién voy a tener que confiar? En mí, ¿verdad? De que hay viejas mundanas, música colombiana. Veo cosas en la iglesia que debería decir, no me vaya a perder, ¿verdad? Cuando examinas una doctrina, no, Hernán, lo importante es el amor, no te metas en problemas. Quien piense estar firme, mire que no caiga. Y lo traducen así como que, ay, aguas, no me vayas a tumbar, ¿eh? ¿Y qué pasa cuando caen en pecado? ¿Se perdieron? Ellos dicen, no, porque fui a pedirle perdón a Dios. Entonces, ¿cuándo te pierdes? Cuando pecas mucho. Bueno, ¿cuántos pecados llevas desde el día que decidiste seguir a Jesús hasta el día de hoy? ¿Cuántos llevarás? ¿Alguien que me pueda dar una cuenta aproximada? ¿100? ¿Son muchos o son pocos? No digo diarios, ¿eh? Acumulados. ¿Cuántas veces has quebrantado lo que sabes que debes de cumplir? ¿1000? Todavía estoy corto de seguro. Bueno, ¿qué tanto es mucho entonces? ¿Hasta cuántos Dios dice ya? A ver, bórrenme a Hernán del libro. Sí, yo dije que le iba a salvar, pero ya me fastidió. No entiende este muchacho, bórralo. No puede ser así, porque entonces ¿cómo interpretas estos pasajes? Es Dios quien te mantiene firme, en terreno sólido. ¿Ok? Me acuerdo que cuando tuvimos un debate con el pastor Ángel Lara sobre el tema de la salvación, que ellos son férreos defensores de que la salvación se pierde, cuando lo confrontamos con la evidencia bíblica no pudo responder más que estar de acuerdo. Cuando le dijimos, mira, fuiste elegido y predestinado y es una orden. Si Dios lo ordenó, ¿quién puede frustrar sus planes? ¿Sabes qué dijo? Estoy de acuerdo. Si Dios lo ordenó, no puedes perder tu salvación. Y me puse feliz porque al fin habíamos llegado a una conclusión. Yo estaba defendiendo que no se pierde, él estaba defendiendo que sí se pierde. Pero mi felicidad se vino abajo con lo que dijo a continuación. Dijo, a menos que Dios cambie de opinión. ¿Qué te parece? ¿Será posible que a la luz de lo que estamos analizando hoy, en Jesucristo es un sí, no? Si alguien dice que tú eres salvo mientras Dios no cambie de opinión, está negando pasos fundamentales de la Escritura, sobre todo lo que estamos viendo hoy. En Dios no hay un sí y no, es sí por medio de Jesús.
Y nosotros decimos amén porque el Espíritu Santo en nosotros nos sostiene, que es lo que sigue a continuación. Dice, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Porque en Cristo Jesús dijo, acuérdense, Juan 6, de los que Él me dio, no se perderá ninguno. Esa es la voluntad. Ok. Y luego dice, Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. ¿Cómo podemos interpretar esto entonces? Vamos al original. ¿Qué significa que te ungió? Porque ya se ha hecho ese término ya lo han pisoteado tanto. Quien dice, ¿quién quiere una unción fresca hoy? ¿Verdad? Y mañana, pues otra unción fresca. Y el próximo domingo que vengas, una nueva unción. Entonces, hay nuevas, frescas, y si hay frescas, hay otras que ya están caducas, viejas, feas, pudriéndose. ¿Verdad? Y luego hay unas poderosas. Esta es una unción poderosa. Y si hay unas poderosas, entonces hay unas debiluchas. Así que el concepto de unción lo han pisoteado de manera grave. Cuando tú lees aquí unción, dices, yo recibo una nueva cada mañana. No entiendes de qué se está hablando. O no, es que mi pastor la otra vez me dio una nueva, fresca y poderosa. No está hablando de eso que los cristianos le llaman unción. Por eso necesitamos irnos al original. Está tan contaminado el lenguaje que utilizan los cristianos que ya no lo puedes confiar, ¿verdad? Vamos al original. ¿Qué significa unción? Ungió. La palabra griega es crió, que se traduce como, se toma el concepto del hebreo, derramar aceite sobre alguien para indicar que tiene el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de cómo nombraban reyes? Se le ungía con aceite. ¿Significa que ahí recibía el Espíritu Santo? No, significa que ya lo tiene, y lo tiene porque Dios lo eligió para dirigir a su pueblo. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos quieren una nueva unción? ¿Qué están diciendo? ¿Quieren que otra vez te vuelvan a echar aceite de que tienes el Espíritu Santo? ¿Para qué? Si hace tiempo lo recibí, ¿verdad? Una unción poderosa, que tiene que ver lo poderoso con una señal de que tienes el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, te está diciendo, Dios nos ungió. Dijo, estos tienen mi espíritu, ¿verdad? Y luego dice que no selló. El griego es fragizó, que se traduce como sellar, poner una marca de propiedad o de autorización. Apocalipsis nos dice que vendrá por todo el que tenga el sello de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios te da una señal, este tiene mi espíritu, y luego un sello, este es mío. ¿Quién se lo puede quitar a Dios? ¿Quién le puede quitar a Dios su propiedad? ¿Quién puede pescarlo descuidado? ¿Quién tiene el poder para decirle a Dios, dame eso? Pero es mío, tiene mi sello, no me importa. Hernán ya no quiere nada contigo. ¿Sucederá? Si yo tengo el sello, yo puedo decir, ya no quiero nada con Dios. ¿Ah? ¿No puedo? Entonces ya no soy libre. Sí puedo decirle, ¿verdad? Ya no quiero nada con Dios. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué haces si tu hijo te dice, déjame jugar al PlayStation o al Xbox o a lo que tengas? No, voy de la casa. Me voy. ¿Qué vas a hacer con él? Pongamos que tiene unos 8 años, ¿verdad? Si ya tienes 30 y te dice eso, que se largue. 8 años, ¿qué le vas a decir? No, mijo, no. Allá está el diablo afuera. Está la maldad en el mundo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le vas a decir? Si eres un papá cristiano y bíblico. ¿Le vas a rogar que no se vaya? ¿O lo vas a disciplinar para que deje de andar diciendo esas cosas? ¿Qué harías? ¿Qué hace Dios con sus hijos? Porque Dios disciplina al que ama. ¿Qué le pasó al hijo pródigo cuando dijo, denme todo, ya me voy? Lo dejó ir, ¿verdad? ¿O no lo dejó ir? Sí, pero ¿y luego qué hizo con él? Se fue de pori, ¿verdad? Hasta que se acabó el dinero. ¿Y luego?
Terminó cuidando cerdos y deseaba comer el comida de los cerdos. Regresaría a casa de mi padre. ¿Eso de dónde viene? ¿Quién es el que da el arrepentimiento? Metanoeo, cambia tu manera de pensar. Porque el salmista dijo, Señor, endereza mis pasos, que mi corazón no resbale, corazón, mente en el hebreo. Entonces, cuando te alocas, puede ser que Dios te diga, ándale Chucho, dése un buen quemón allá afuera. Y luego cuando estás ahí, te hace entender, te hace recapacitar y llegas, perdóname Señor, dame una nueva unción. Cachetada, ¿cómo que nueva unción? Si el Espíritu Santo es un sello que indica propiedad y no se quita, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces cuando alguno de nosotros diga, no, ya no se congrega, es que era del diablo. Espérate, no. ¿Qué tal si es el hijo pródigo? ¿Verdad? Y cuando tú te vayas, es que Hernán era del diablo. No. Deja que Dios trate con mi vida. Y si realmente soy de Él, aquí me vas a ver. Ya humilladito, ¿verdad? Perdónenme muchachos, se la creyeron. No, hombre, estaba jugando y cambias. Eso implica que confiamos en Dios por encima de nosotros. Por eso muchos cristianos cuando pecan, ¿qué hacen? Dejan de congregarse, ¿verdad? Dejan de orar. Es lo primero que pasa, dejan de orar. ¿Por qué? ¿Con qué cara me presento ante Dios así? Dices, qué bárbaro. Pues, ¿qué cara tenías antes? ¿Estás igual de feo que en el principio? ¿Estás igual de pecador? ¿Sigues siendo inmundicia? ¿Qué te hace pensar que ahora ya no eres aceptado? La ignorancia de las Escrituras, ¿verdad? Así que la firmeza que tenemos en Dios es motivo de alegría y de confianza para que cuando peques, acudas a Dios cuanto antes y le digas, perdona mi pecado, porque yo sé que soy tuyo, no quiero que tu nombre sea blasfemado por causa mía. Yo no dudo que Dios me vaya a desechar por un pecado. Me preocupa cuántos hago tropezar cuando peque. ¿Me explico? Si tu hijo te desobedece y lo castigas, ¿va a dejar de ser tu hijo? ¿Qué pasaría si tu hijo piensa que un día va a dejar de ser tu hijo si se porta tan mal como para que decidas que ya no es tu hijo? No se puede. No se borra con nada. Y si tu hijo no entiende que a pesar de sus errores no deja de ser tu hijo y no dejas de amarlo, se va a ir a la calle por ignorante. Así que la Escritura es clara. En Dios no hay sí y no, es sí, por medio de Jesús. Y el Espíritu Santo te ungió, Dios te ungió, te selló, y sigamos con la otra palabra, te puso el Espíritu Santo como garantía, el griego arrabón, que se traduce como pago por adelantado para asegurar. En nuestro contexto es un depósito en garantía. Oye, ¿sabes qué? Me gusta el carro. ¿Cuánto? No sé, ponle un número, 200,000. ¿Me lo separas? No, ¿cuál me lo separas, verdad? Cáele. ¿Cuánto? 500 pesos. No, dame unos 5,000 de perdido. Eso es lo que el Espíritu Santo hace con nosotros cuando lo tienes. ¿Me explico? Dios está diciendo, ahí te va, un adelanto. ¿Por qué un adelanto? ¿Qué pasa contigo cuando tienes el Espíritu Santo en ti y te guía? Tienes una probada de lo que es estar con Dios, ¿verdad? Porque sigues luchando contigo mismo. Pero tienes una probada, un adelanto de lo que significa estar con Dios. Ahora, puede ser que alguien que ya está amarrado el carro, llegue alguien y le diga al dueño del carro, oye, pues yo te doy más. Si este dueño que ya tenía un depósito acepta, ¿qué clase de persona es? No es íntegra. ¿Podría Dios hacer algo así? ¿Podría Dios decir siempre, no, Hernán, ¿sabes qué? Tenía grandes planes para ti, pero los echaste a perder todos? ¿Es posible? A la luz de la Escritura es imposible. Imposible.
De manera que cuando nos dice que en Él es el sí y en Él el amén, no tiene nada que ver con la confesión, no tiene nada que ver con palabras, sino que habla de la garantía y la seguridad que podemos tener en Dios, de que si Él así lo ha dicho, un día no nos va a dar la sorpresa y va a decir que siempre no. Bíblicamente tenemos que concluir que lo que Dios prometió, elección y predestinación, por medio de Jesús se cumplió, ¿verdad? Y el Espíritu Santo en nosotros es la garantía de que lo veremos. Así que podemos estar firmes. Entonces, ¿cuántos dicen amén? Versículo 23 y 24, para acabar el capítulo. Por mi vida, pongo a Dios por testigo de que es solo por consideración a ustedes por lo que todavía no he ido a Corinto. No es que intentemos imponer la fe, sino que deseamos contribuir a la alegría de ustedes, pues por la fe se mantienen firmes. Ahora, Pablo con eso termina su defensa en este tema. Les acaba de decir, número 1, no pude ir, ok, pero mi mensaje no fue incongruente, ok. La enseñanza de Jesús es firme y Dios no cambia de opinión. Y luego les explica, y no fui por consideración a ustedes, porque la intención era llevarles alegrías y no tristezas. La idea es que dejar apaciguar un poco la situación y luego ir a visitarlos por el bien de la propia iglesia. Así que, al entender el contexto de lo que está pasando, ¿qué hacemos con la doctrina de la confesión positiva? ¿Tiene sustento bíblico? ¿Te parece que tiene sustento bíblico? Fuera de contexto completamente. Así que si tú solías declarar, te tengo una mala noticia. No sirve para nada. Ni a favor, ni en contra. Si alguna vez te declararon algo feo, ¿a alguien le has declarado algo feo? No, levante la mano. ¿Nomás a ella? ¿O ya no te acuerdas? ¿Nunca te dijeron que tú ibas de mal en peor, que eras del diablo, que Dios iba a destruir toda tu obra por la pésima enseñanza que tienes? A ver, otra vez, levante la mano. Entonces, ¿los demás no predican el evangelio bíblico o qué? Bueno, ¿le puedes tener miedo a esas declaraciones? ¿Qué tal si Dios dice, oye Hernán, pues es que lo pusieron en Facebook, 15,000 likes? ¿Qué quieres que haga, Hernán? ¿Cómo no puedo ignorar los 15,000 likes? ¿Me explico? Balaam, contratado para maldecir a Israel. ¿Les funcionó? No. Cuando Balaam quiso maldecir, ¿qué dijo Dios? ¿Quién va a maldecir a quien yo he decidido bendecir? ¿Verdad? Y hasta Balaam tuvo que ser honesto y dijo, no puedo. Después salió con otra maña, ¿verdad? Pero no pudo maldecir. Así que si tú eres fiel a la Escritura, que te maldigan o que te bendigan, no tienen nada de relevancia para tu vida. Porque los cristianos ya no dicen que Dios te bendiga. Dicen, Dios te bendice. ¿Verdad? ¿Sí? Ojalá vieras mi vida porque eres tan bendecido que estoy. Porque eso es lo que vamos a ver el miércoles. Porque si las promesas de Dios se cumplen, eso no significa que te va a ir siempre bien, ¿eh? Eso no significa que vas a ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria desde la perspectiva social nuestra. Porque Pablo habla, y ya no voy a entrar en ese tema porque les prometí que lo iba a hacer para el miércoles, pero Pablo habla de que les ha ido pésimamente mal y pensaban que se iba a morir, y que Dios permitió todas esas situaciones malas para que después pudiera consolarlos, y una vez ellos sean consolados puedan consolar a otros. Y también tenemos una promesa en cuanto a eso. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Fue una sugerencia? ¿Un tip? ¿O una promesa? Así que no digan, hombre, ya estuvo, todas las promesas son sí y amén. Bueno, todas las promesas, no nomás las que te gustan, ¿verdad? Pero eso ya será tema del miércoles. Entonces, esperamos que nuestro amigo Ángel Lara empiece a analizar más a detalle la Biblia y llegue a una conclusión bíblica.
Es imposible pensar que Dios va a cambiar de opinión y que ya no te quiere salvar. Es imposible pensar que alguien puede arrebatarle a Dios una de sus ovejas. Es imposible pensar que pueda deshacer un anticipo legal de compra y venta porque somos siervos de Jesús. Pero eso no es una excusa para pecar, ¿verdad? Porque aquel que es de Cristo ha nacido de nuevo y las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. El que dice que ama a Dios y no obedece sus mandamientos, dijo el apóstol Juan, es un mentiroso. Así que si alguien te diciendo yo salvo siempre salvo y por eso hago lo que quiera, ya se quedó en evidencia, ¿verdad? Queda descubierto, eres un mentiroso. Al contrario, si sabes que puedes confiar en Él a pesar de tus errores, lo único que te queda hacer es vivir con gratitud, ¿verdad? Hacer todo lo que puedas por corresponder, aunque sea en muy mínima parte, todo lo que ha hecho por nosotros. Así que vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Yo te pido que aproveches la oportunidad. Todo el montón de cosas que confesaste, arrepiéntete, pecador. Dile a Dios, perdóname por ser tan bárbaro, tan ignorante, por a todos a los que les enseñaste que declararan, a todos a los que les declaraste algo públicamente, ¿verdad? Porque te invitaron, hoy vamos a orar, hay gente no creyente, ¿verdad? Dice, vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar. Y luego empiezan a orar, y yo vi un meme de ese hace poquito y pues me acordé. Dice, llega una persona bíblica a una reunión de oración de cristianos no bíblicos, ¿verdad? Dice, vamos a tomarnos de las manos y vamos a orar, ¿verdad? ¿Quién ya vio ese meme? Ya lo vi. Pónganse a trabajar, ¿qué andan haciendo ahí? Yo también lo vi y estaba trabajando, Están en oración y van a empezar a orar y empiezan, Señor, en el nombre de Jesús, hoy atamos y declaramos prosperidad y atamos la enfermedad, y se pusieron a darle órdenes a Dios, ¿verdad? Cuando por definición la palabra orar es intercambiar deseos. En ningún momento oyes un hágase su voluntad, sino yo decreto, yo declaro y ordeno. Así que si tú alguna vez hiciste eso en público, hiciste tropezar a todos los que te escucharon. Porque si tú tenías algo de credibilidad, asumen que lo que dijiste era creíble. Y seguramente lo están practicando a raíz de lo que oyeron en ti. Y necesitas arrepentirte y pedir perdón de eso. Y hacer la corrección siempre que sea posible. Y decirle, ¿sabes qué? Una vez te declaré un montón de cosas. Perdóname. No sabía lo que decía. Ahora sí que como Saúl, locamente hablé. Locamente hablé. Hay un Dios soberano que decide lo que sucede y todo lo que Él hace es bueno aunque se vea malo. Y yo no tengo ninguna autoridad para tratar de cambiar sus planes. ¿Verdad? Si tú estás esperando algo en Dios y ya lo declaraste, también pídele perdón. Y dile, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y que si la voluntad de Él es contraria a lo que tú quieres, entonces dile, enséñame a aceptarlo. Enséñame a ver lo que tú ves en medio de esta situación, para que pueda glorificar tu nombre. Como ven, vamos a orar. Señor, perdónanos por tanta ignorancia que tenemos o tuvimos en ese tema de la declaración. Perdónanos por todas las veces que nos tratamos de imponer nuestra autoridad sobre ti. Tratamos de darle órdenes al Espíritu Santo para que las personas fueran bendecidas según nuestros deseos carnales. Perdónanos por todos aquellos que tropezaron por nuestras palabras, por todos aquellos que recibieron enseñanza nuestra en este aspecto totalmente errónea. En la medida de lo posible, Señor, danos la oportunidad de enmendarla. Sabemos que aún así, aunque estén perdidos en doctrinas equivocadas como lo estábamos nosotros, tu poder es sobre todo nombre, sobre todo potestad, sobre toda autoridad. Y aun que estés en la peor de las situaciones en cuanto a perdición, Dios tiene poder para rescatarte y mantenerte firme para el día de su venida. Así que los hicimos tropezar, pero sabemos que no hemos movido ni un solo aspecto de lo que tú ya tenías planeado. Mas, sin embargo, nuestro pecado permanece a menos que lo confesemos. Señor, aquí estamos. Perdónanos por tanta falsa doctrina que enseñamos y practicamos. Concédenos arrepentirnos para vivir de acuerdo a tu palabra
Enséñanos a confiar en ti, aún encima de nosotros. Y cuando cometemos errores, no huyamos de tu presencia, no se puede huir. En el lugar más alto ahí estás, en el lugar más bajo también. En el lugar más oscuro no nos podemos ocultar. Permítenos ver claramente que tú nos conoces desde el principio y a pesar de nuestra condición, decidiste amarnos, nos tomaste como hijos tuyos, nos lavaste y a pesar de que te hemos negado y traicionado, tú permaneces fiel. Enséñanos a no usarlo como excusa o como motivo para el pecado, sino como la razón que nos motiva cada día a vivir agradecidos. Que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor, en todo lo que digamos, para que seamos hallados fieles cuando llames a pedirnos cuenta, Señor. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas y concédenos llevar la verdad a todos aquellos que están todavía en tinieblas. De antemano, gracias. Amén. Pueden sentarse.